Muy buenas noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo. Gracias por estar conectadas con nosotras. ¿Cómo estás, Dul? Bien, mitad de semana y esta semana he estado relativamente tranquila, no me quejo. Bueno, a comparación Siempre traigo quejas, pero sí. Qué bueno, Dul. Pues vamos a adelantar de qué hablaremos el día de hoy. Desde temprano en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Conagua alertó de 58,000 inconsistencias en concesiones de agua otorgadas a lo largo del país. Les damos detalles de a qué empresas se están refiriendo y en qué estados. Y también les tenemos información sobre el joven que es identificado por asesinar al estudiante Jesús en el CCH Sur, que publicaba en sus redes sociales y de qué ha alertado, por ejemplo, su familia. Sí, yo no sabía que estaban en este tipo de grupos de discurso de odio con palabras código y demás. Está interesante, pero está peligroso a la vez. En el Con Todo, pues justamente a partir del anuncio de la Conagua de que ya casi termina en su revisión de casi 600,000 concesiones, detecta estas 58,000 inconsistencias, pues les traemos un recuento de los casos que hemos detectado aquí en Sin Embargo MX y Sin Embargo al Aire sobre acaparadores, sobre falsificación de concesiones, sobre, por ejemplo, utilizar para uso, disfrazado de uso agrícola para no pagar derechos, residencias como clubs de golf. Les traemos ejemplos específicos. Bueno, va a estar como siempre bueno este programa, una breve pausa y arrancamos. Sean bienvenidos y bienvenidas. Bueno, muchas gracias por estar con nosotras esta mitad de semana, 24 de septiembre. No iba a decir Día de la Bandera, pero este es 24 de febrero. Saludo en particular al padrecito que siempre está aquí con nosotros junto con Monja Sor Juana. Justamente asociaciones religiosas también son las acaparadoras de estas concesiones sobreconcesionadas desde la ley salinista de la década de los 90, entonces que se quede el padrecito. Ahora nos quiere darnos bendición, quiere invitarnos a una misa de sanación y liberación espiritual, lucrando justo como en estas asociaciones religiosas con el agua. Bueno, gracias a Edgar Chávez García que se encuentra aquí, a Hugo González, a Gerardo Meléndez. Hola, buenas noches, qué bien que vienen contentas. Vamos con todo y saludos al equipo. Ya cayó. Deja que lo anuncie. Sí. Bueno, le agradecemos a Gerardo Meléndez, quien nos envió un superchat. Ya tenemos para cenar. Sí, nos envió un superchat, nos desea buenas noches y envía saludos a todo el equipo de Dos con Todo, al equipo de Sin Embargo al Aire. Y lo que anuncio es que ya nos envió un superchat Rodolfo Salas. Ayer al cierre del programa les presentamos a Yubi Hernández, que es la operadora de aquí de Dos con Todo, y nos dice Rodolfo Salas, lo prometido es deuda. Y escribe muchas veces el nombre de Yuya con un superchat. Con la cancioncita. Sí, muchas gracias Rodolfo Salas, gracias por ese superchat. Y a quienes también se están sumando a la transmisión, Javier Muñoz, que nos ve desde Tlanepantla, Estado de México, a Lucía Alonso, Edgar Chávez, Hugo González, Droid Arc también está por aquí, Francisco Figueroa, que nos dejó su like. Gracias por sumarse hoy 24 de septiembre. Y le dice Droid
Droid Arc al padrecito que mejoró una clase de ortografía porque puso sanación y pues sobre todo liberación con V y S y sin acento. No me da risa su observación, me da risa que tú lees nos estás actualizando de sus peleas. Ah, sí, ya estoy al pendiente siempre de esto. Muchas gracias. Bueno, gracias por pelearse aquí en vivo. Y nos vamos ahora sí con la información que también tiene que ver con una, pues, no sé si pelea, pero con un intercambio de información y de declaraciones, todo en torno a, pues, una deuda fiscal importante, ya no solo aquí en México, también con Estados Unidos. Y ayer se daba cuenta por parte de Bloomberg, esta agencia especializada en temas financieros, que Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, le vendió una telefónica a AT&T, pero con esta venta incluía una deuda. Entonces, para la presidenta Claudia Sheinbaum, pues eso sí es pues casi una defraudación, así le dice. Más bien fue una defraudación lo que hizo al justamente venderle con una deuda la telefónica Yusacell y Nextel a AT&T, que quería abrirse camino en el mercado de telecomunicaciones en México. Ya se dio cuenta que Telmex sigue siendo un monopolio y entonces también de acuerdo con Bloomberg está planeando ya salir de México, pero ese es un tema aparte. A partir de lo que declaró el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum a pregunta expresa, pues que repite otra vez el de toma chocolate, paga lo que debes, aunque dice a todos, también otras deudas que tiene por ahí, no al fisco, sino que hay que pagar. Y el Grupo Salinas, a través de su comunicado, así como lo hizo la semana pasada, contestándole a los bonistas de los Estados Unidos que se están quejando que también le debe pues más de $500 millones, vuelven a emitir un comunicado en el que asegura por segunda vez en menos de una semana, hoy, miércoles 24 de septiembre, desde la más alta tribuna del país, es decir, Palacio Nacional, la conferencia matutina, la titular del Ejecutivo Federal atacó a nuestro presidente fundador, el señor Ricardo Benjamín Salinas Pliego, con calumnias y difamaciones. Más grave aún es que se realicen con dolo y desde la más supina ignorancia propia de los gobiernícolas. Aquí se va, lo que decía es un discurso institucional, se va convirtiendo más en la palabra que utiliza personalmente Salinas Pliego, y sobre cómo funciona el mundo empresarial y este tipo de operaciones. Está diciendo que es calumnia y difamación que Salinas Pliego deba, o más bien que haya tenido que pagar una fianza de 25 millones para que no lo encarcelaran allá en los Estados Unidos por denuncia de AT&T. Para Salinas Pliego eso es una calumnia y una difamación, pero papelito habla, Mon, y Laura Sánchez Ley, que es una periodista autora de Aburto Testimonios y entre otros textos también relacionados con Estados Unidos, publicó en su red social X los documentos de la fianza millonaria que pagó Salinas Pliego, dice ella, para ganar tiempo en la apelación con la que pretende no pagarle a AT&T en Estados Unidos. Fue Great Midwest Insurance Company quien emitió la fianza por, y da hasta el dato desglosado, $25,256,855 a nombre de Ricardo Salinas. Ahí vienen los documentos, las firmas, y aún así, don Ricardo Salinas Pliego, como tiene su nick en X, que ahí sí sabemos que es a título personal, dice lo siguiente: falso, ustedes lo que tienen es miedo y no encuentran cómo desacreditar mi movimiento. Que le puso MAC, anticorrupción y no sé qué, no sé otra cosa. Dice, pero no van a poder porque ya nadie les cree nada. Pues ya en su papel de precandidato rumbo a 2030 con su movimiento y demás. Y la periodista le contesta, pero ahí están los documentos. ¿Eso qué tiene que ver con su movimiento? Son documentos de la Corte de Nueva York. Y más importante aún, a pesar de que dice que son calumnias y difamaciones, una periodista le muestra los documentos. En este comunicado de Grupo Salinas, pues, amenaza con demandar a la presidenta de México. Dice, el gobierno de México confirma una vez más que la embestida autoritaria en nuestra contra es una persecución política y no una disputa fiscal como intentan disfrazarla.
¿O de qué otra manera se explican las más de 200 menciones en las mañaneras de la pasada y de la actual administración en contra del señor Salinas Pliego y nuestras empresas? Dice Grupo Salinas. Además, nuevamente nos utilizan como distractores para desviar la atención de la opinión pública y evitar que se hable de lo verdaderamente importante. Y aquí se echa un dato bien extraño. Dice, la escala de 9 horas en Chiapas del avión que trasladó a Hernán Bermúdez Requena, el comandante H., el abuelo, quien fuera secretario de Seguridad en Tabasco durante el gobierno del hoy senador y coordinador parlamentario de Morena, Dan Augusto López. Menciona esto y lo llama como extrañísima escala porque pues justamente, y eso se sabe, ahí reside el expresidente López Obrador. Entonces ahí es donde ya amenaza. Mentir cuesta y tiene consecuencias, más aún cuando se trata de una funcionaria pública. Por ello, estamos analizando y evaluando iniciar las demandas y acciones legales pertinentes en México y Estados Unidos en contra de la titular del Ejecutivo Federal por difamación y daño moral a fin de garantizar que cese el acoso y las calumnias desde la presidencia y enfrente las responsabilidades que las leyes en ambos países establecen. Seguramente el día de mañana le van a preguntar al respecto a la presidenta Claudia Sheinbaum y ella dará su respuesta. Sí, pues como siempre minimizando que el dinero que debe pues se utiliza, o la intención es que ese dinero que debe pues se ha utilizado en cuestiones que benefician a los ciudadanos, ¿no? Estamos hablando de su deuda en Estados Unidos, pero acá en México los impuestos que no pagan impactan directamente en los servicios públicos que usamos todas y todos. Entonces, pues ahí está la respuesta que da Ricardo Salinas, dueño de Grupo Salinas. Y Dul, vamos ahora con información de Estados Unidos, porque este miércoles por la mañana, en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del ICE en Dallas, Texas, se registró un tiroteo. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó este tiroteo y más tarde la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que una de las personas heridas es mexicana. También se sabe que 2 migrantes murieron. El Departamento de Seguridad Nacional detalló en un comunicado: un francotirador abrió fuego desde el tejado de un edificio cercano contra la oficina regional del ICE en Dallas. El atacante disparó indiscriminadamente contra el edificio del ICE, incluyendo con una furgoneta en la entrada, donde resultaron heridos varios detenidos. También añadió, 3 personas fueron heridas de bala, 2 fallecieron y la tercera se encuentra en estado crítico. Bueno, la agencia, este Departamento de Seguridad Nacional, confirmó que el atacante murió con una herida de bala autoinfligida, eso es lo que detalló. Mientras que medios locales indicaron que el tiroteo ocurrió durante el traslado de un autobús que llevaba personas detenidas. El Consulado General de México en Dallas informó que el mexicano que resultó herido se encuentra hospitalizado, que ya está recibiendo atención médica y que sus familiares ya fueron localizados para brindarles acompañamiento y asesoría legal. También informó que está en constante comunicación con funcionarios de Estados Unidos para investigar el caso y que están a la espera de la autorización para visitar a este mexicano que resultó herido. Y apenas hace unos días informábamos sobre el asesinato de otro migrante, pero esto en Chicago. También, bueno, esto fue dentro de la agencia ICE, pero en el caso del mexicano en Chicago fue por un agente de ICE. Acuérdense que iba manejando y no se quiso detener y supuestamente el agente le dispara en defensa propia, un cocinero de origen michoacano. Entonces ya se suman 2 casos parecidos, Mon. Ahora también muy temprano se dio a conocer este tema de un campo de entrenamiento en torno a la luz del mundo. Sí, en un operativo conjunto en la Sierra de Vistahermosa, Michoacán, policías estatales informaron del hallazgo de un predio que fue habilitado como campo de adiestramiento, así lo describieron, y anunciaron la detención de 38 personas, entre ellas un ciudadano estadounidense. Lo que han informado es que estarían vinculados con la luz del mundo, esta iglesia que es
liderada, aunque está detenido y sentenciado por violencia sexual, por Nazón Joaquín García. Estas personas detenidas, de acuerdo con la información que han publicado las autoridades, realizaban actividades de entrenamiento militar en un predio cerca de Jalisco. En este lugar, la policía aseguró una pistola, réplicas de fusiles de asalto, cuchillos tipo militar, equipo táctico, radios de comunicación y un simulador de explosivo. En un comunicado, el Gabinete de Seguridad destacó lo siguiente: en Michoacán, elementos de la Policía Estatal localizaron este predio habilitado, lo describen como campo de adiestramiento. Informaron también de la detención de 38 personas y de el hallazgo de 17 réplicas de armas largas y cortas. Los detenidos afirmaron que pertenecen a la Iglesia de la Luz del Mundo y señalaron que su objetivo era entrenarse para proteger a sus líderes, templos y eventos religiosos. Lo que se sabe hasta el momento es que el operativo se realizó después de recibir denuncias de vecinos que reportaron algunos movimientos irregulares en la zona, como que había un constante ingreso de personas con armas, aunque en la mayoría eran réplicas, de acuerdo con la información que dan a conocer las autoridades, pues vecinos alertaron del ingreso de estas personas. Y esto también coincide con que apenas el día de ayer, Nazón Joaquín García, quien, les repito, está sentenciado en Estados Unidos por violencia sexual contra menores de edad. Bueno, ayer Nazón Joaquín se declaró no culpable de nuevos cargos en su contra, cargos que incluyen abuso y tráfico sexual de menores de edad, extorsión, crimen organizado y delitos financieros. Se declaró no culpable durante una audiencia que se realizó en la Corte de Distrito Sur de Nueva York. Y nada más también para recordar de estas investigaciones que están pendientes en contra de Nazón Joaquín García. Hace unas semanas, aquí en Sin embargo, al aire, en Café y Noticias, entrevistaron a Sharim Guzmán, sobreviviente de la Luz del Mundo, y él dio detalles sobre cómo en Nueva York todavía hay un fiscal federal que está también investigando a Eva García, a Joram Núñez y a otros 3 integrantes de la Luz del Mundo, justamente por violencia sexual, por delitos financieros, y están relacionados pues con la actividad de esta iglesia que tiene su sede en Jalisco. Sí me pareció raro este vínculo de la Luz del Mundo, que está más relacionada con una red de abuso infantil allá campos de concentración más relacionados con otros tipos de actividades ilícitas, pero pues ahí está el reporte de las propias autoridades michoacanas. Sí. Y bueno, a mí lo que también lo que también recordé fue lo que nos decía hace unos meses en entrevista Sharim Guzmán, de que esta Luz del Mundo, esta secta, pues también extiende sus maneras de operar, y por eso también estaban postulando a integrantes para el Poder Judicial en la elección pasada. Entonces, pues va ahí también de la mano. También tienen su mini bancada, o la tenían en su momento, con legisladores de Morena, de Movimiento Ciudadano, y pues sí, es secta, como lo dices, Mon. Bueno, antes de pasar a las siguientes noticias, hay gente muy sorprendida por el superchat de Rodolfo Salas, usuarios que no suelen manifestarse en vivo, lo cual agradecemos. Itzel Hipólito dice gracias por su aportación. Y también por acá se sorprendieron, ya les expliqué, a Patricia Ortega, dice, wow, siempre te veo comentar, igual a Cedilla, pues Rodolfo Salas se la pasa aquí todo el día. Gracias. Gracias, sí, me cae re bien, saludos, le dice Patricia Ortega a Rodolfo Salas. Y también por acá, Droid Arc nunca lo había visto, no sé si tú, o sea alguien más con otro usuario, pero saludos y bienvenido. Si es su primera vez acá en Dos con Todo.
Sí, también Dora Contreras, que no había identificado yo que comentara. Ujú. Nico también está acá escribiéndonos. Marisela Avalos. Sí, gracias por sumarse aquí al chat. Sergio Vázquez. Y sí pregunta justo Dora si es campo de entrenamiento el de la luz del mundo. Pues el término tal cual que están utilizando las autoridades es centro de adiestramiento. Entonces, Creo que fui yo la que dije reclutamiento, pero entonces es adiestramiento. Centro de adiestramiento. Ok, gracias. Bueno, ahora sí continuamos con información, gracias. El día de ayer Mon les traía el con todo respecto a una denuncia en particular de acoso laboral y sexual de una extrabajadora de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa que pertenece al Poder Ejecutivo y por ende no fue depurado, por así decirlo, por la reforma judicial. Entonces, el día de hoy nuestra compañera Nora Nancy Gaspar habla de, escuchen esto, de 30 denuncias por violencia laboral, ningún caso se ha sancionado y también hay 45 juicios laborales por despidos injustificados. Este trabajo que vamos a ver pues es parte de toda esta serie de información que les hemos compartido sobre las anomalías dentro de este tribunal, los señalamientos a determinados magistrados y por qué es necesaria también esta reforma que ya anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. Me pregunta expresa de nuestra compañera Romina Gándara si se va a poner el foco sobre este tribunal. Vamos a ver el video, información en Nora Nancy Gaspar. Solo 2 denuncias por violencia laboral de un total de 30 que han presentado en los últimos 5 años han sido resueltas en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero en ninguna se ha sancionado a algún magistrado. Así lo evidencia la información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual también señala que en el mismo organismo hay registro de 12 bajas de personal con motivo de pérdida de confianza. Diversas investigaciones periodísticas publicadas en Sin embargo han exhibido lo común que se han vuelto este tipo de prácticas en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia que depende del Poder Ejecutivo, la única que quedó fuera de la reforma judicial. Este mismo 23 de septiembre, un reportaje exhibió cómo las quejas por acoso y violencia laboral alcanzaron a la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de ese organismo. Se trata de una denuncia presentada en octubre de 2024 contra el magistrado Julio Ángel Sabines Chesterkin por parte de la secretaria adjunta de acuerdos de la tercera sección de la Sala Superior que él preside. En ella, la funcionaria exhibió humillaciones públicas, hostigamiento y violencia laboral de las que fue objeto y cómo la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal concluyó y archivó el caso el pasado mes de marzo, sin sanciones contra el magistrado. Además, en julio pasado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa fue señalado por operar bajo lógicas de opacidad, violencia contra los trabajadores, hostigamiento laboral y protección interna a sus magistrados, como fueron los casos de Jorge Octavio Gutiérrez Vargas, a quien se le acusó por presuntas irregularidades en la adscripción de plazas y manejo administrativo, y de Gerardo Brizuela Gaitán, quien fue señalado por actos de violencia laboral, hostigamiento y despido presuntamente injustificado hacia una trabajadora. 2 solicitudes publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia evidencian que de 2020 a 2025, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa acumuló 30 denuncias de hostigamiento y violencia laboral, de las que solo 2 han sido resueltas. Asimismo, otra solicitud de información muestra una serie de despidos injustificados de secretarios de acuerdos bajo la justificación de una supuesta pérdida de confianza. En ese caso, los despidos reportados bajo ese concepto fueron 12. Respecto a las 30 denuncias por hostigamiento y violencia laboral, solo 2 fueron resueltas, aunque en ningún caso se sancionó al magistrado o magistrada acusada, ya que se determinó la existencia de actos u omisiones y se calificó la conducta como no grave. Además, en 24 casos las denuncias fueron concluidas mediante acuerdo de conclusión y archivo del expediente,
y 4 denuncias aún se encuentran en trámite. Bueno, cuando le preguntó nuestra compañera Romina Gándara a la presidenta Claudia Sheinbaum qué se iba a hacer respecto a las irregularidades dentro de este tribunal, ella dijo que de todas formas los magistrados que lo integran actualmente, al menos en el pleno de la Sala General, pues ya van de salida. Sin embargo, pues dentro de este tribunal hay trabajadores que están cometiendo acoso laboral y surgen despidos injustificados o incluso acoso sexual, como el que daba cuenta el día de ayer Mon, sobre este magistrado en particular que le envió un sticker a una ex trabajadora de ese entonces que la incomodó, que todavía él dice pues que no presentó señales de incomodidad siendo su jerarquía mayor. Bueno, gracias a nuestra compañera Nora Nancy, y es momento de abordar el tema de nuevas reglas para las pipas que trasladan material peligroso como hidrocarburos, petroquímicos, por supuesto gas LP, esto luego de la explosión de una pipa que contenía gas LP en el Puente de la Concordia en la alcaldía de Iztapalapa. Lo había adelantado la jefa de gobierno Clara Brugada, que pues se iban a unir junto con la CEA, esta agencia que regula hidrocarburos, y otras dependencias precisamente para empezar a regular este tipo de transporte. Bueno, no empezar a regular, pero sí regularlo más, tener un mayor control. Estos lineamientos que publica la Secretaría de Energía a nivel federal en el Diario Oficial de la Federación son básicamente para tener un control sobre su trazabilidad, cómo se está trasladando y saber en tiempo real dónde van. La Secretaría de Energía publicó en este Diario Oficial de la Federación los lineamientos tanto técnicos como administrativos para garantizar la visibilidad de permisos y también la trazabilidad de las unidades vehiculares que transportan y además distribuyen hidrocarburos, gas LP o petroquímicos. Las disposiciones exigen que muestren en la carrocería, en la parte de atrás, el llamado balizado, que es un distintivo físico, el cual por primera vez va a tener que incluir el famoso código QR, justamente ahí, gracias, que como ustedes saben, cualquiera que tenga un teléfono celular, pues escanea ese código QR y va a obtener información detallada de los permisos, del conductor y demás. Este código QR lo va a emitir la Comisión Nacional de Energía, de autoridad, para identificar la actividad permisionada, así como características técnicas que además incluirá el GPS, el localizador, para justamente ver la trazabilidad. En pantalla pues justamente están viendo lo que la Comisión Nacional de Energía va a emitir a los permisionados que trasladan y distribuyen este tipo de material peligroso, que va no solo en carreteras, sino también pues en calles al lado de vehículos y de transporte público. Estos lineamientos son obligatorios para las personas permisionarias que realicen actividades de transporte o distribución, siendo responsables en todo momento de su correcta aplicación. Sí va a haber sanciones de no hacerlo. Aquí leo tal cual lo que dice la publicación en el Diario Oficial de la Federación, emitido el día de ayer por la Secretaría de Energía. Las personas permisionarias deben garantizar en todo momento el acceso continuo, eficiente, seguro y sin restricciones a la información generada por el GPS instalado en las unidades vehiculares asociadas a sus permisos. Este acceso debe ser proporcionado a la comisión con el fin de verificar el cumplimiento que las personas permisionarias dan a las presentes disposiciones, así como para fines de supervisión, inspección y vigilancia. La negativa, el ocultamiento, la limitación o alteración del acceso a esta información será considerada como un incumplimiento que debe sancionarse. La Secretaría de Energía advierte que estas unidades vehiculares no pueden estar simultáneamente vinculadas a otro permiso. Eso se sabrá a partir de la información del código QR, que debe ser visible en todo momento. Cada permiso se limita exclusivamente a las unidades vehiculares que hayan sido autorizadas por la comisión. Ahora, respecto al material del balizado, el distintivo, debe garantizar una durabilidad de al menos 5 años, que esté fijo y que tenga visibilidad nocturna, así como que tenga resistencia a la acción de agentes químicos o mecánicos, incluso especifica las temperaturas. Debe garantizarse un adhesivo permanente, fijo y resistente a temperaturas de entre menos 40 a 80 grados
Celsius, químicos y lavado a presión. Tratándose del transporte de combustóleo, los materiales deben ser resistentes a temperaturas mayores a 80 grados. El código QR, además, que también es lo novedoso en estos nuevos lineamientos, es para verificar la legítima propiedad, posesión y procedencia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos transportados. También saber la vigencia del permiso, que fue una de las dudas en esta explosión. Una versión la daba la Agencia de Hidrocarburos, la ASEA, y luego ya la empresa dio otra. También en este código QR que pueden escanear en el celular, van a saberse la trazabilidad de los productos transportados, porque acuérdense que va a traer también un GPS, esto por medio de lo que ahora se llama Sistema de Registro, Administración y Control a Permisionarias, que debe incluir los siguientes datos: nombre de la persona permisionaria, número y tipo de permiso otorgado, productos autorizados por esta comisión, tanto para transporte como distribución, también la vigencia del permiso, estado operativo de la unidad vehicular, matrícula de la unidad vehicular, vigencia de los seguros, también estas pólizas fueron también la gran duda, origen y destino o rutas autorizadas para el transporte o distribución, también ojo con lo de las rutas porque fue otro tema a debate en medio de esta última explosión, y nombre y licencia de conducir del operador de la unidad vehicular. Entonces, como ven, hay información tanto de la empresa como del operador, del traslado y demás. Para denuncias ciudadanas, es decir, por ejemplo, si usted detecta que una de estas unidades vehiculares va, por ejemplo, a exceso de velocidad o alguna irregularidad, escanea el código QR y va a poder acceder a estos datos, y asimismo también va a poderlo denunciar ante la Comisión Nacional de Energía o la CNER y demás. Las personas permisionarias que no cumplan con lo establecido en estas presentes disposiciones, pues van a ser sancionadas de conformidad con lo establecido ya en la ley del sector hidrocarburos. Dur, pues eso es lo que detalla la Secretaría de Energía. Y sobre las personas que resultaron afectadas por esta explosión, diariamente la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México comparte en sus redes sociales información sobre su estado de salud. Desde ayer anunciaron que a partir de este jueves 24 de septiembre, la información actualizada la compartirían a las 9 de la noche. Hasta ahora no publican pues esta actualización, pero la última información que tenemos menciona la Secretaría de Salud de la Ciudad de México que el número de víctimas mortales por esta explosión de la pipa de gas en el puente de la Concordia en Iztapalapa ascendió a 30 las víctimas mortales. Esto después de que se confirmó el día de ayer la muerte de una mujer que ha sido nombrada como Giovanna, pero que la Fiscalía de la Ciudad de México ha declarado que no está completamente identificada, solo se sabe que podría llamarse Giovanna, que tendría aproximadamente 21 años de edad, y lo que han mencionado es que entre las características físicas de esta mujer está, por ejemplo, que tiene varios tatuajes, como un corazón atravesado por una rosa en la espalda baja, una pulsera tipo greca en el antebrazo derecho y una pulsera de corazones en el tobillo izquierdo. Con estos datos es que las autoridades han solicitado el apoyo de la ciudadanía para encontrar a los familiares de Giovanna, quien ayer se confirmó que falleció después de esta explosión. También está todavía por identificarse a un hombre de entre 40 y 50 años, quien podría llamarse Gilberto Aarón o Aarón Gustavo Hernández. Él también falleció hace unos días y en el último reporte, les decíamos, pues hablaban de la muerte de 30 personas. Sí, Mon, justo cuando estabas detallando respecto a los últimos fallecidos y refrescas la cuenta de la Secretaría, ya acaba de actualizarlo. Sí. Ya se lo compartía a Lluvia y pues, adelante. Sí, es cierto. Sí, la última información que comparte la Secretaría de Salud hace un minuto es que 15 personas permanecen hospitalizadas, 39 ya fueron dadas de alta y hasta el momento se han confirmado
el fallecimiento de 30 personas. La Secretaría de Salud sigue compartiendo en sus redes sociales el nombre de las personas que siguen hospitalizadas, que han sido dadas de alta y el hospital en el que se encuentran, para que también podamos seguir compartiendo pues justamente esta información y no olvidar que sigue pendiente de identificar tanto a esta mujer de aproximadamente 21 años de edad y este hombre de entre 40 y 50 años de edad que fallecieron esta semana. Pues qué bueno por las 39 personas dadas de alta en medio de toda esta situación. Ahora sí, si nos permiten una breve pausita y regresamos a el Con Todo. Ejemplos de estas irregularidades en la hidromafia aquí en México. ¿Qué le hace la sal a tu cuerpo? ¿Por qué el consumo de azúcar, grasas y sal se considera el origen de una pandemia? ¿Qué pasa con los sustitutos de azúcar? ¿Sabes que consumes veneno? ¿Cuáles son los autos más inseguros y cuáles no cumplen con las normas mexicanas? ¿Cuáles legisladores y gobiernos han servido a la industria de la comida chatarra? ¿Y cómo consumir de manera más sostenible y sustentable? Un grupo de especialistas de la organización ciudadana El Poder del Consumidor tiene esas y otras respuestas a las preguntas más comunes de cualquier persona. No te pierdas En Defensa del Consumidor, un programa donde importan tus derechos. La premier es cada martes a las 8:30 de la noche, hora del centro de la República. En Defensa del Consumidor, por Estudio B, el nuevo canal de Sin Embargo al Aire en YouTube. ¿Ya te suscribiste? Muchas gracias por continuar con nosotras. Vamos a la gustada sección de El Con Todo. El día de hoy les vamos a mostrar algunos ejemplos de estas inconsistencias en el otorgamiento de títulos de concesión por parte de la Conagua, dependencia que se puso a revisar con lupa estas más de 600,000 concesiones pues, dadas desde el salinismo. Vamos pues con El Con Todo. Bueno, pues todos los caminos llevan a Carlos Salinas de Gortari por una u otra razón. En 1992, en el marco del Telecán, pues impulsó la Ley Nacional de Aguas, en 1992, y esta ley le dio prioridad al uso industrial indiscriminado respecto a el uso pues humano, doméstico. Hasta la fecha tenemos esa ley y es por eso que el gobierno federal, luego de diagnosticar todas las irregularidades por parte de, pues dentro de la Conagua se identificaron estas irregularidades, ya diagnosticado, van a enviar reformas a la Ley Nacional de Aguas Salinista, la de 1992. No espero mucho, Mon, porque desde el año 2012 en el Congreso está congelada una ley general de aguas que precisamente fue impulsada por colectivos y que busca eso, que se le dé prioridad al uso doméstico, al uso humano, por encima de todas estas especulaciones y acaparamiento de agua por parte de empresas, por parte de políticos. Ahí les va. Asociaciones religiosas, se lo decía al padrecito que está aquí, también a Monja Sor Juana. Asociaciones religiosas, bancos, inmobiliarias, grandes empresas desde Coca-Cola hasta Kimberly-Clark, también los famosos clubs de golf, muy asociado a la élite política y empresarial, también agroindustrias y también bastantes exgobernadores, incluso el expresidente Vicente Fox, acuérdense. Todos ellos y más han abusado del sobreconcesionamiento de estos títulos de concesión que permite la ley salinista. Y entonces, yo me acuerdo que desde que inició el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum,
se comprometieron a revisar el desastre que había en este sobreconcesionamiento, que desde el sexenio pasado lo intentó Elena Burns cuando era subdirectora de la Dirección de Administración. Estaba intentando hacerlo y la corrieron de la misma Conagua, le cerraron la puerta, ya no la dejaron pasar. Y bueno, entra Efraín como titular de Conagua y tiene esa gran tarea de revisar irregularidades dentro de las más de 500,000 concesiones dadas por la propia Comisión Nacional del Agua, bajo el marco de la ley salinista que se busca reformar. De estas 500,000 encontraron 58,000 inconsistencias y entonces, si Lluvia nos puede por favor proyectar justo esta diapositiva que se emitió el día de hoy en la conferencia matutina, luego de la larga, pues sí, chambita que se echó la Conagua. Se han revisado 482,000 títulos de 500,000 que todavía llevan un avance ya muy importante del 90%, inconsistencias casi 59,000, sin fecha de vigencia, lo cual recuerda un poco las concesiones mineras que tienen concesiones hasta años infinitos. Presunta falsificación de títulos, les traemos un caso de Chihuahua, o sea, sí, tal cual concesiones falsas, apócrifas. Uso diferente a la actividad concesionada, por ejemplo, les traemos el caso de que un club de golf aquí en Coajimalpa tiene uso agrícola, no paga derechos, pero evidentemente es un uso de servicio residencial. Coordenadas de ubicación, pues en la conferencia matutina mostraron que incluso le salía las coordenadas en otro país, pero como esas hay muchísimos casos. Mauricio Rodríguez es el que sustituyó a Elena Burns en la Subdirección General de Administración del Agua. El día de hoy él dice: ¿cuáles son las incidencias más recurrentes que encontramos? Pues estas que les leímos en la diapositiva. Vamos con el primer caso, grandes empresas. Hay un estudio muy importante que publicó la Universidad Autónoma Metropolitana desde el año 2020, se llama Los Millonarios del Agua. Ellos se pusieron a revisar pues la base de datos del Registro de Derecho de Agua, la REPDA, de la propia Conagua, que es pública, y encontraron cómo 3,000 grandes usuarios privados acaparan concesiones, por ejemplo, Kimberly Clark y Banco Azteca, tanto de Claudio X González padre como de Ricardo Salinas. Se preguntarán por qué los bancos tienen agua, lo hacen para especular, no tanto para usarla. También otros acaparadores, FEMSA, Bachoco, Herdes, Lala, mineras como Buenavista de Grupo México, que aparte de su presa de Jales provocó pues un ecocidio allá en la cuenca de Sonora. Hasta la fecha tiene a sus habitantes con metales pesados en la sangre. Bueno, incluso hasta asociaciones religiosas. Hubo un con todo hace unos mesecitos que les trajimos casos particulares. Tienen 127 concesiones de agua, más de 7 millones de metros cúbicos por año, pero hay unos casos que sus concesiones son de uso agrícola, pero si te metes a las páginas de esas asociaciones, pues tienen casas de retiro que ofrecen servicios de hostelería, es decir, su uso es de servicios, no agrícola. Esto en particular nos los compartió Rubén Juárez Zapatero, integrante del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma allá en Michoacán, que se ha puesto a analizar el REPDA. Hoy le compartí esta información de la Conagua y dice que no está tan seguro que solo sean 58,000 inconsistencias respecto a lo que él ha estado viendo, pero bueno, todavía falta 10% de revisar. 2. Esto es información de mi compañero Bet Rosas, el jefe de información, se puso a revisar también en el registro de la Conagua qué políticos tienen sus propias concesiones, sus propios pozos o bien presas como Duarte. No es el único. Guillermo Padres también tenía su presa, la mandó dinamitar. Diego Sinué de Guanajuato, Miguel Márquez también de esa entidad, El Bronco en Nuevo León, Luis Armando Reynoso Femá de Aguascalientes, Francisco Ramírez Acuña de Jalisco, Ángel Aguirre, recuerden por lo de Ayotzinapa, también tiene él y una familiar concesión, Rutilio Escandón de Chiapas y el propio expresidente en sus ranchos, también toda la familia Fox, no solo él. Bueno, recientemente les mostramos el caso de los Monreal. Acuérdense que es pues todo un clan allá en Zacatecas y son un montón de hijos, cada uno de ellos, pero algunos, incluyendo el padre, tienen sus concesiones.
Si Lluvia nos puede por favor proyectar esta. Así se ve la REPDA, es de acceso público. Titular, Saúl Monreal, el que quiere ser ahora candidato a la gubernatura de Zacatecas, ya le toca a él, pero pues está el tema del nepotismo, entonces ya ahí hay diferencias entre los Monreal por ello. Cándido es uno de los hermanos. David Monreal pues ahora es gobernador, recibió su concesión desde el 2001. Elías Monreal también es uno de los hermanos y Cándido también uno de los hermanos. Cándido de hecho estuvo relacionado con un caso judicial, pero que al final pues fue desmentido. Son concesiones para uso agrícola, es decir, no pagan derechos, pero pues los mapeos que detectó Rubén, el activista que les comentaba de Michoacán, sí se ve que sean campos, no como el caso del club de golf o bien el caso de las asociaciones religiosas. Esto entre el 99 y 2020, cuando pues ya Ricardo Monreal fue gobernador de Zacatecas y que estos hermanos tuvieron respectivamente cargos políticos como alcaldías. Ahora nos vamos con el tema del prestanombres. Así como hay falsificación de concesiones, también hay tráfico de concesiones. La ley salinista permite vender concesiones. En Chihuahua, además de la presa de César Duarte, que fue lo que se hizo más mediático, hay toda una hidromafia compuesta por exfuncionarios estatales de la Conagua. O sea, dentro de la Conagua también está esto. Y con juicios, con títulos de concesión falsos y también tráfico de constancias. Las constancias son, a diferencia de los títulos de concesión, constancias de libre alumbramiento es para que el que le den eso pueda cavar pozos a lo estúpido, sin garantizar que haya agua ahí o bien a pesar de que esté sobreexplotado. Bueno, con todo eso, hay un presunto prestanombres del exgobernador priista César Duarte. Esto fue denunciado en su momento por el superdelegado de Chihuahua de Morena, ahora senador Juan Carlos Loera. También si nos puede proyectar, por favor, Lluvia, porque ahí se ve el nombre y se ve un montononal. Esta es presunta falsificación de títulos, esto es información de Conagua. Y la siguiente es justamente sobre el prestanombres, que tiene ahí el nombre y se le ve un montón de concesiones, particularmente en el Llano de Gigantes, un acuífero sobreexplotado, donde se suele producir nuez. Ahí está. Agroindustrias BVM pertenece a un prestanombres de César Duarte y pues todas esas se registraron un mismo día, el 20 de agosto de 2013, más de 20, pues justamente cuando Duarte era gobernador de Chihuahua. Ahora sí, nos vamos con falsificación de concesiones. El día de hoy en la conferencia matutina, el titular de la Conagua, Efraín Morales, expuso que debido a la ley salinista a la cual le van a enviar reformas el próximo lunes, de acuerdo con la presidenta, esta ley todavía permite un esquema de transmisiones entre particulares, se pueden vender los títulos de concesión de una a otra persona, lo que ha creado un mercado negro del agua, incluso para especular con este recurso. Es lo que mostraba Lluvia anteriormente, esto se proyectó y justo citan el caso de Chihuahua y que no se alcanza a ver muy bien, pero dice Dirección Local Chihuahua. ¿Qué es lo que dice Elena Burns, ex subdirectora de administración de Conagua? Lo ha dicho, sin embargo. Por ejemplo, el entonces delegado de Conagua en Chihuahua y priista Alex Levarón, quien fue el que dio estos constancias al prestanombres. Bueno, este delegado, en juntas con sus apoderados legales realizadas en octubre de 2014, otorgó constancias de obras para 395 solicitantes de constancias de alumbramiento, aún sin contar con pozos, como exige el decreto presidencial. Después, estas 395 personas de origen menonita, aquí sí es importante enfatizar su origen porque están recibiendo muchas concesiones y son, así como en Chihuahua, también allá en la península de Yucatán, están generando una deforestación bastante importante para hacer sus cultivos de nuez. Bueno, luego estas 395 personas de manera colectiva utilizaron estas constancias apócrifas para demandar a la Conagua
para que otorgara títulos de concesiones para volúmenes indeterminados a pesar de la extrema sobreexplotación de los acuíferos. Y otro punto, la propia persona, Alex Levarón, que trabajaba en Chihuahua y que les otorgó estas constancias apócrifas, también es menonita, o sea, puerta giratoria. Intereses de megaindustriales, particularmente de la nuez allá, que utilizan montonal de agua. Bueno, ya casi voy. Otros usos, el del club de golf, que también se los expusimos a detalle en un con todo. También, sí, por favor, Lluvia, nos puede proyectar el de... Este fue lo que planteó la Conagua, 272 títulos de uso agrícola aprovechados para otros fines. Ponen un ejemplo de Guanajuato igual, que tiene un uso distinto, pero se pone como uso agrícola. Lo pidió para uso agrícola para no pagar derechos. Los usos agrícolas en general no pagan derechos, pues porque justamente es para sacar alimento y todo el mundo necesita alimento. Ahí está a partir de una fuente de Barranca, Puerto Llano, en Coajimalpa de Morelos, Alcaldía de la Ciudad de México. Esta concesión se dio desde los 90 para supuesto uso agrícola, pero pues es justamente un club de golf, bosques, con uso residencial. Esta se dio en el 95 ya bajo la Ley Nacional de Agua Salinista que se emitió en el 92 en el marco del Telecán y la apertura al neoliberalismo y demás. Y ya por último, la privatización del agua, y no por ser último es menos importante. Sobre todo saludos a los de Puebla y a las ciudades en Quintana Roo y en Coahuila, donde el servicio del agua está privado y tiene un montón de casos de tandeo, de tarifas carísimas, de sobrecostos. ¿Qué es lo que pasa? Conagua les dio concesiones a servicios públicos y esos servicios públicos los cedieron a empresas y estas empresas están lucrando con una concesión de agua pública. El caso de Puebla también lo dimos aquí porque el propio gobernador Armenta dice que no les va a quitar esa concesión porque les causaría una indemnización importante, millonaria. Bueno, sobre las concesiones con registro de uso público urbano, el sistema operador público le cedió sus concesiones de uso público urbano a la empresa Concesiones Integrales. También, por favor, si Lluvia me puede proyectar, o nos puede proyectar, ahí se ven. Esas concesiones se dieron como tal al sistema operador público al SUAPAP de Puebla, pero el SUAPAP se las dio, ni siquiera se las vendió, se las cedió en una licitación que de acuerdo con los poblanos fue bastante irregular, porque todavía no estaba como tal registrada esa empresa, y ya con eso se le podría quitar, pero no se atreven. Tenemos concesiones 197 que tienen el registro de uso público urbano y son utilizadas por particulares, dice el subdirector de la Conagua. Es decir, el uso urbano se les da a los municipios para que puedan dotar de agua a la población, pero tenemos títulos en donde están registrados particulares. ¿Qué hicimos en ese caso? Fuimos a checar, hicimos la inspección y se trata de particulares y tenemos que ver qué está pasando ahí. Ya hicimos la revisión y en algunos casos estamos corrigiendo solo el título de concesión, en otros estamos investigando de qué se trata. Bueno, pues sin embargo, hemos analizado los casos de privatización, por ejemplo, en ciudades de Quintana Roo, en Veracruz, en Coahuila y en Aguascalientes, donde los usuarios padecen de cobros arbitrarios, cortes por impago y, por supuesto, también tandeos. Y cuidado con Querétaro porque desde el 2022 su Congreso ya aprobó una ley que abre las puertas a una concesión a empresas. Todavía no ha sucedido, pero Querétaro pues es gobernado por Acción Nacional que tiende precisamente a beneficiar a la iniciativa privada. Y ahora que hablabas de Puebla y de estos casos de privatización, también recordaba que en Puebla se han registrado movilizaciones, por ejemplo, en San Pedro Cholula, pero también en Cuenalá. Ahí me llama siempre la atención en 2021 porque ahí habitantes cerraron una planta de Bonafont. Sí, eso fue en 2021 justo para denunciar cómo estaban saqueando el agua y los dejaban a ellos de Bonafont, ¿no? Ajá, sin acceso a esta agua. Y recordando también eso,
hoy se hace este anuncio, este mapeo que da a conocer la Conagua. Justamente hace unos días, el lunes, se realizó una conferencia para invitar a habitantes pues, de todo el país a la próxima Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. Es una reunión que se realiza ya desde hace varios años. Esta es la sexta asamblea y se realiza en distintas sedes, ¿no? En lugares donde los pueblos han organizado para proteger el agua. La próxima asamblea se va a realizar el 18 y 19 de octubre en Loma de Bacum, Sonora. ¿Por qué se va a realizar ahí? Bueno, porque en 2016 ahí se organizaron para evitar que el gasoducto de la empresa Yenova, que es filial de Sempra Energy, avanzara. Eso fue en octubre del 2016 y los pobladores pues celebran otro año más de que se organizaron, de que se expulsaron ahí a policías y con sus manos desmantelaron ese gasoducto. Y les doy toda esta información porque a la par de que la Conagua hace este anuncio oficial, pues también en distintas partes del país la gente sigue organizándose para defender el agua. Y justo en esta conferencia del lunes, lo que decían la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida es que pues que ven con inquietud el plan hídrico del que ha hablado la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ellas mencionaron, bueno, se está hablando de ordenar las concesiones, lo que quiere decir que van a tener más control del agua. Lo que nosotros queremos es ya no dar más concesiones justamente a estas empresas. Esa es la postura que se da desde los pueblos organizados, Dul, y pues ahí está la convocatoria a esta asamblea el 18 y 19 de octubre en Sonora, en Loma de Bacum. Buenísimo. Y qué bueno que recuperas este tema de que los propios ciudadanos son los que han detectado las anomalías y las han tratado de mitigar. Por ejemplo, en el caso de la comunidad de Puebla, que les cerró la planta Bonafón, y en cuanto les cerró el acceso al pozo, ellos empezaron a tener agua. Porque justo los varios comités de ciudadanos fueron los que advirtieron estas irregularidades que les planteamos y que se las fueron a dar como ciudadanos a la Conagua. Y bueno, hasta ahora estamos viendo pues ya un poco de luz y de diagnóstico. Vamos a ver si se aprueba estas reformas a la ley salinista. Hay un montón de intereses y especulación al respecto. Y como hemos visto en otros temas, pues está el cabildeo ahí, pues, hasta propios, por ejemplo, el propio Monreal tiene su concesión y está legislando. Bueno, ahí está. ¿Te parece si mandamos el trabajo de Poncho, de Alfonso López? Va en línea con esto, particularmente lo que pasa en Monterrey y su servicio de alcantarillado. Dice, una investigación de la organización Redes Quinto Poder reveló que la zona metropolitana de Monterrey sufre una grave problemática debido a las fugas de aguas negras, las cuales se esparcen por las calles, encharcan las vialidades. Por supuesto, esto genera insalubridad, malos olores y focos de infección. Vamos a verlo, por favor. Una investigación de la organización Redes Quinto Poder reveló que la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, sufre una grave problemática debido a las fugas de aguas negras, las cuales se esparcen por las calles, encharcan las vialidades generando insalubridad, malos olores y focos de infección. De acuerdo con esta información, el riesgo por estas fugas se incrementa debido a que las corrientes de aguas negras, la mayoría de las veces, llegan hasta los drenajes pluviales contaminando el agua limpia de los ríos. Juan Manuel Ramos, director de Redes Quinto Poder, dijo en entrevista, sin embargo, que desde 2019 hasta inicios de 2025, en la zona urbana de Monterrey, se reportaron 793.700 fugas de aguas negras. Datos obtenidos por la organización a través de solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia revelan que desde 2019, el año más antiguo del que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey tiene registro, se reportaron 127.643 fugas de aguas negras.
En 2020, el número llegó a 128.094 casos y en 2021 fueron 111.577 reportes. Para 2022 sumaron 104.051 quejas. En 2023 se alcanzó la cifra de 112.366 y en 2024 un récord de 132.858. En 2025, entre enero y los primeros días de agosto, se alcanzaron 77.111 casos. En total suman 793.700 fugas de aguas negras acumuladas en 6 años, lo equivalente a 10.000 reportes mensuales, 330 quejas diarias o casi 14 cada hora. En los últimos 3 años, en la zona metropolitana de Monterrey ha habido muchísimos reportajes de cómo está colapsado el drenaje en los municipios conurbados, ¿verdad? Sí. Hay reportajes de televisoras, de gente que tiene un día, una semana. Porque te mando una nota del periódico El Norte donde dice ahí que tienen 2 años padeciendo una fuga. Entonces, esta problemática, dado nuestra labor de pedir datos, visibilizarlos para pues movilizar a los actores y a los ciudadanos para que tengan mayores elementos para exigir derechos, pues por ahí nos decidimos. Fue por la visibilización que ya venían dando todos los medios de comunicación locales a estos temas y de algo que nosotros sostenemos, se trata a los neoloneses como ciudadanos de segunda y de tercera. Nosotros lo que queríamos y hemos hecho hasta hoy es visibilizar la problemática con datos duros y cuya fuente pues es la misma entidad paraestatal. Dicha cantidad de reportes, menciona Juan Manuel Ramos, hacen imposible atender las fugas con prontitud, lo que provoca que muchas permanezcan activas durante varios días e incluso semanas. Además, el director de Redes Quinto Poder aseguró que el gobierno de Samuel García le ha dado prioridad a otros asuntos que no son tan relevantes y ha ido postergando las labores de reparación de fugas y mantenimiento del alcantarillado. Está tan bizarro este asunto que, por ejemplo, acaban de anunciar que van a gastar 600 millones en señalética para llegar al estadio de Rayados, donde van a haber 4 partidos de Mundial, y no tenemos a la vista ninguna estrategia para resolver este problema. Y es lo que te digo ahí, que parece que los de aquí somos ciudadanos de segunda y de tercera, y te habla de países como en otros países donde el local vale menos que el turista. Juan Manuel Ramos hizo un llamado a la ciudadanía a no normalizar esta situación, la cual se ha ido agravando en los últimos años. El llamado es a los ciudadanos que no normalicemos esto, porque en Nuevo León está tan socavada la protesta social y tan estigmatizado el quejarse, que esto ha hecho tanto daño y nos convierte en una sociedad, imagínate, capaz de aguantar tantas fugas y parece la palabra tan sencilla, pero está respirando eso, y cuando gente tiene más de 2 años, pues te habla de una sociedad que se rindió ante estas problemáticas y ante los servidores públicos incapaces. Vamos rápidamente a esta nota de al cierre. Es pues justamente una especie de perfil del sospechoso de haber asesinado al joven de 16 años en el CCH Sur esta semana. Como les adelantábamos, tanto ayer como hoy hubo manifestación de estudiantes de toda la UNAM, de nivel de preparatoria, también universitario, justamente allá en Ciudad Universitaria, pues para exigir seguridad dentro de sus aulas. Sin embargo, MX pues justamente publican lo siguiente. Estoy entrecomillando el mensaje que publicó antes de asesinar y suicidarse. Ya estoy harto de este mundo, nunca en mi vida he recibido el amor de una mujer y la neta me duele. Me duele saber que los chats pueden disfrutar de las foids y yo no. Guárdense estos conceptos, chats y foids. Yo ya lo he perdido todo, no tengo trabajo, ni familia, ni amigos, no tengo motivos para seguir con vida, pero ¿saben qué? No pienso irme solo. Voy a retribuir a todas esas malditas y todos lo van a ver en las noticias. Así lo escribió.
El mensaje fue escrito por Lex Ashton, el joven de 19 años, identificado como sospechoso de haber asesinado a su compañero Jesús Israel, de 16 años, dentro de las instalaciones del CCH Sur de la UNAM el lunes pasado. El joven también atacó a la pareja de Jesús y además a un trabajador del plantel, quien resultó lesionado. Este dato de que también atacó a la pareja de Jesús es importante. Lex Ashton escribió el mensaje dentro de un grupo de Facebook donde hombres que se identifican como incels, que es un término machista que significa célibes involuntarios, mantienen una conversación misógina en la que ataca a las mujeres, a quienes llama despectivamente foids, por prestar atención a hombres supuestamente populares y guapos, y a quienes se refieren como chats. Sí, Dul, pues también aquí dar el dato de que aunque en este mensaje había anunciado que se suicidaría, lo detuvieron el día de la agresión a este joven, que al menos hasta ayer se informaba que seguía hospitalizado. Bueno, estos mensajes que circulan en el grupo en el que se encontraba este adolescente muestran cómo fue respaldado por el resto de los miembros, y también se describen como brothels, es decir, una palabra que hace ahí juego con la palabra brother, de hermano, e incel. Y lo que ha reportado la prensa en los últimos días es que incluso la madre de este joven marcó al 911 para alertar a las autoridades que su hijo se dirigía a la escuela armado. Esa es una versión que no ha sido confirmada ni desmentida por las autoridades de la Ciudad de México, es lo que se ha replicado en los diarios. Y también esta información señala que la madre del joven ya había tenido problemas con su hijo por sus comportamientos. El texto que se publica en Sin embargo MX describe el término incel, retoma la descripción que hace la organización Amnistía Internacional, escribe que proviene del inglés y que quiere decir célibe involuntario. Describe lo siguiente: quienes se identifican con este término afirman vivir sin relaciones sexuales ni afectivas a pesar de desearlas. Lo que comenzó como un espacio para compartir frustración emocional y aislamiento social ha derivado con el tiempo en una subcultura profundamente misógina y peligrosa. Eso es la clave, viene pues de una profunda misoginia, y de eso hablaban también las estudiantes que se manifestaron el día de hoy por Justicia para Jesús, el estudiante asesinado en el CCH Sur. Justamente decían, en el CCH hemos denunciado casos de violencia sexual, las mujeres han exhibido a sus compañeros como agresores sexuales y pues no avanzan tampoco en las investigaciones. Va de la mano con esta descripción que hace Amnistía Internacional, que es un término pues que se ha usado ahorita últimamente para describir a jóvenes como Lex Ashton, este término de incel. Pues cuidado con lo que visitan los adolescentes y también los menores de edad. Mon, es momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado esta mitad de semana en esta noche. Agradecemos a Lluvia Hernández en operaciones, otra vez a Rodolfo Salas por el superchat y por supuesto a Ilse García en producción. Cuídense mucho. No, I have 10 people with me. I go to the French embassy. No. I'm sorry, President. I'm really sorry. It's just that everything's in frozen right now. There's a motorcade coming right. That's why. Oh, sorry. If you don't see, let me cross. I negotiate with you. How are you? Guess what? I'm waiting the street because everything is frozen for you. Are you sorry? That's because I was $1 million ago. I don't know, I've seen 3 or 4 in the afternoon.